Fiesta de la Maternidad Divina de María. En este video hablaremos acerca del dogma de la maternidad divina de María en la Sagrada Escritura y en la tradición católica. Si alguno rehúsa confesar que el Emmanuel, o nuestro Señor Jesucristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz según la carne al Verbo de Dios encarnado, sea anatema o excomulgado. Esta es la definición que solemnemente dio el Concilio de Éfeso, tercero de los ecuménicos o generales, contra la herejía de Nestorio. Y esta definición fue reiterada algunos años después, en el año 451, por el Concilio de Calcedonia y confirmada aún más expresamente por el Concilio II de Constantinopla, quinto entre los ecuménicos o generales. Enseñan pues los concilios que María es real y verdaderamente Madre de Dios. Esta definición de los concilios no introdujo un dogma nuevo, fue solamente la reafirmación oficial de la fe de la Iglesia. En efecto, nada hay en las Sagradas Escrituras atestiguado con más claridad que la maternidad divina de la Santísima Virgen. La Sagrada Escritura, esto es, el mismo Espíritu Santo que las inspiró, afirman con clarísima certeza no solo que la Santísima Virgen es Madre de Jesús, sino que el Hijo concebido en sus entrañas es el mismo Hijo de Dios, el Verbo eternamente engendrado por el Padre y Dios como Él. Leamos el mensaje que el ángel Gabriel llevó a la Virgen María. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará el Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y por esto el Santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible no ver en estas palabras la divinidad del Hijo y por consiguiente la maternidad divina de la Madre? El Hijo que ella va a concebir y a dar a luz es el Santo por excelencia, es el Hijo de Dios Altísimo, no hijo adoptivo, no un hijo por gracia como los que por mediación de Jesucristo recibirán el ser de hijos de Dios, sino el Hijo de Dios por naturaleza, el Hijo unigénito, el Hijo propio de Dios, el verdadero Hijo, como Jesús se llamará a sí mismo y como lo proclamará su Padre desde lo alto de los cielos. Cuando leemos en San Juan que el Verbo que desde el principio estaba con Dios y era Dios, cuando leemos que el Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, que es fuente de vida, luz que ilumina a todos los hombres que vienen a este mundo, cuando leemos que este Verbo, Él y no otro, se hizo carne y que habitó entre nosotros, ¿podemos acaso dudar que María es Madre de Dios? Porque fue ella, en su seno, donde el Verbo tomó nuestra carne, nuestra naturaleza, como en el seno del Padre recibió la naturaleza por la que es Dios. Y este testimonio del apóstol San Juan tiene tanta fuerza y es tanto más claro cuanto el evangelista escribió su evangelio, y especialmente esta primera página, contra los que separaban en Jesucristo al Verbo de Jesús, a Dios del hombre.
Si el Evangelio diese lugar, aunque solo fuese con una palabra, para sospechar que primero fue concebido Jesús y después se le unió el Verbo creador, podríamos vacilar o dudar en llamar a María Madre de Dios. Pero lejos de eso, se excluye terminantemente sospecha semejante. El mismo que se presenta como Hijo de Dios, Dios mismo, llama a María su madre. Pablo, el apóstol de las gentes, hablando de Cristo, dice: Cristo, nacido de los patriarcas según la carne, y por tanto de María, nos enseña que está por encima de todas las cosas, como que es Dios, bendecido en todos los siglos. Por eso, la Santa Iglesia, heredera de los apóstoles y sin cesar, iluminada de manera infalible por el mismo Espíritu que dictó sus enseñanzas a los apóstoles, ha reconocido desde el principio de su existencia en todos los tiempos que María es Madre de Dios. Enfadaríamos a nuestros oyentes si invirtiéramos largo tiempo en demostrar esta verdad. Pero uno es nuestro médico, carne y espíritu, hecho y no hecho, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, de María y de Dios. Este testimonio, citado, copiado, es el del gran mártir San Ignacio de Antioquía. Poco después, San Irineo, antes de finalizar el siglo II, el santo y sabio obispo de Lyon, gloria de Francia, decía: el mismo que nació de Dios Padre y no otro, nació de la Virgen, y las Escrituras dan testimonio del uno y del otro nacimiento, siendo Hijo de Dios nuestro Señor, es juntamente Verbo del Padre e Hijo del hombre. Pasemos al siglo IV y veremos brotar de la pluma de San Ambrosio expresiones como esta, refiriéndose a la Virgen: ella, encinta del Verbo o embarazada del Verbo, la Madre del Señor, está llena de Dios. Este era el sentir de los santos padres y de la Iglesia antes de la definición dogmática en el Concilio de Éfeso. Y todo esto se viene a reducir a este artículo del símbolo que rezan los fieles de todos los pueblos y de todas las edades: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pues si el Hijo único de Dios fue concebido y nació de María, ¿cómo es posible que María no sea Madre de Dios? Ahora bien, repitámoslo, esta creencia es tan antigua como la Iglesia, porque los primeros testigos de la tradición la ofrecen no como una regla de fe inventada en su tiempo, sino como la fe de su bautismo, universal y constantemente profesada en la Iglesia de Dios. Considerado todo esto, ¿a quién podrá maravillar que los padres del Concilio de Éfeso invocaran con empeño contra Nestorio toda la tradición católica, con la firme persuasión de que esto bastaría para aniquilar sus blasfemias, oponiéndoles el testimonio de los santos y de los doctores de los siglos precedentes? Y no solamente el dogma de la maternidad divina fue desde los tiempos primitivos de la Iglesia objeto de la fe de todos los cristianos, tanto de los simples fieles como de los maestros, pues el título mismo de Madre de Dios desde aquellas primeras edades era ya usual
en el lenguaje de los cristianos. Este título que en el siglo IV se pretendió quitar a María y que tan maravillosamente resume la fe de la Iglesia en el privilegio más grande de la Virgen Santísima, gozaba, por decirlo así, de derecho de ciudadanía en la Iglesia de Dios muy desde sus principios, aunque su uso no fuese universal como lo fue más adelante cuando llegó a ser la expresión dogmática de la fe en la paternidad divina y como el antemural de esta verdad al ser combatida. San Gregorio Nacianceno escribió por aquella época estas memorables palabras: nosotros no separamos a Jesucristo al hombre de Dios, sino que confesamos que el uno y el otro son una misma persona. Si alguno negare que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, ese tal está fuera de la divinidad, es decir, está separado de Dios, es hereje reprobado. Nestorio tuvo la grosería de proponer en Constantinopla la blasfemia que había aprendido de su maestro Teodoro de Mopsuesta. Según refiere el historiador Sócrates, no el filósofo Sócrates, este era otro, del siglo V después de Cristo, la primera vez que aquel obispo, Nestorio, desde su cátedra episcopal, negó la maternidad divina de María, se valió del presbítero Atanasio, no de San Atanasio, este era otro Atanasio, que llevado por Nestorio de Antioquía a Constantinopla, era su confidente y depositario de sus secretos. Un día en que se celebraba una gran solemnidad por orden del obispo, subió a la cátedra Atanasio o al púlpito, y empezó tributando grandes alabanzas a la bienaventurada Virgen María, pero después añadió que por lo mismo que la Santísima Virgen merece alabanzas tan verdaderas, sería un crimen y una locura pretender honrarla con elogios falsos. Por consiguiente, dijo, y aquí viene su error: nadie ha de llamar a María Madre de Dios. María es una mujer nada más, y Dios no puede nacer de una mujer. Y de aquí empezó el pleito. Esta acometida tan descarada contra la fe tradicional del pueblo cristiano, según refiere el mismo historiador, produjo entre los sacerdotes y entre los seglares una turbación profundísima. Uno de estos últimos, que era abogado de la emperatriz y después fue obispo de Dorilea, se levantó en medio de la iglesia y protestó enérgicamente contra semejante blasfemia. Grande fue el escándalo que se originó con el discurso de Atanasio, pero Nestorio, en vez de desautorizar a su portavoz, tomó la defensa de aquel discurso que él mismo había inspirado. Cuando esta controversia era más ardiente, pasó un hecho que prueba cuán universal era la fe en la maternidad divina de María y cuán extendida estaba entre todas las clases de la sociedad cristiana. Proclo, consagrado recientemente obispo de Cícico, fue a Constantinopla para desempeñar su antiguo oficio de predicador del pueblo, oficio que seguía ejerciendo aún después de su elevación al episcopado. Otros dicen que fue invitado por Nestorio. Como quiera que fuese, lo cierto es que la concurrencia de fieles fue muy numerosa, pues se celebraba una de las fiestas más solemnes. Proclo, encendido en santo celo por la gloria de María,
contra lo que esperaba Nestorio, comenzó su discurso con estas palabras, pronunciadas con voz vibrante. Homilía acerca de Nuestra Señora, la Madre de Dios. A estas palabras, el auditorio prorrumpió en aplausos y aclamaciones que se repitieron durante todo el sermón. No queremos alargar más el relato de esta lamentable historia, pero lo dicho basta y sobra para demostrar que la Iglesia, pueblo y sacerdocio, con perfecto acuerdo, profesaban la maternidad divina de María. Y el mismo Nestorio, hereje, lo reconocía porque él nunca tomó como base para predicar sus errores los escritos o las enseñanzas de los santos padres. ¿Por qué no lo hacía? Porque todos los santos padres unánimemente le daban este hermoso título a la Virgen Santísima de Madre de Dios. Por eso, cuando el Concilio de Éfeso, en el año 431, definió dogmáticamente la maternidad divina de María, el pueblo cristiano estaba lleno de alegría, y esto nos lo relata de una manera muy bonita San Cirilo de Alejandría, y lo narra de esta manera. Refería la condenación de Nestorio en la carta que escribió al clero y al pueblo de Alejandría. Primeramente, dice que el concilio se reunió en la iglesia mayor de Éfeso, consagrada bajo la advocación de María, Madre de Dios. Como vemos, ya en Éfeso, antes de que se proclamara el dogma de Madre de Dios, ya había una iglesia dedicada a la Santísima Virgen con este título de Madre de Dios. Y luego añade, después de pasar el día entero en este santuario, condenamos al hereje Nestorio, a quien el temor alejó de la reunión de los padres, y por sentencia solemne lo depusimos de su sede episcopal y lo privamos del episcopado. Nos reunimos unos 200 obispos, poco más, poco menos. Toda la ciudad, desde la mañana hasta la tarde, esperó impaciente el juicio y sentencia del Santo Concilio. Cuando por fin supo que el autor de tantas blasfemias había sido despojado de su dignidad, todos, con voz unánime, comenzaron a bendecir el concilio y a glorificar a Dios por la caída del enemigo de la fe. Cuando salimos de la iglesia, fuimos conducidos a nuestras casas al resplandor de antorchas, pues ya era noche. Por donde quiera había un regocijo enorme. Por donde quiera había antorchas y luces que iluminaban las calles. Delante de nosotros iban mujeres con braserillos, en los cuales quemaban incienso. Así demostró el Salvador su omnipotencia a los que le querían arrebatar su gloria. Esto es como lo narra San Cirilo de Alejandría. Después de este testimonio tan hermoso, nadie se atreverá a negar que el culto de la Madre de Dios era patrimonio común de los fieles aún antes del Concilio de Éfeso. Todos estos errores, todas estas herejías que negaban la divina maternidad de la Santísima Virgen fueron enterradas, fueron sepultadas, fueron condenadas. Pero por desgracia, en nuestros días están siendo desenterradas por los protestantes, y esos errores que han sido ya combatidos vuelven a resurgir. Por eso la importancia de estar instruidos acerca
de la Santísima Virgen María, pero sobre todo tenerle un gran amor, una grande devoción. Y esa es nuestra intención que tenemos, que en estos otros 2 videos ahora haremos algunas meditaciones acerca de la Madre de Dios, de las grandezas de la Virgen Madre. A Dios sean dados el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.